Muy buenos días a todos. Soy el Padre Rich Francis de la Iglesia Episcopal El Redentor aquí en Elgin, Illinois. Y hoy es el día 6 de diciembre del año 2020. Estamos en el año B de la Iglesia y hoy es el día Adviento 2 en la estación de Adviento en que estamos. Y en Adviento tenemos 4 domingos, entonces hoy es el segundo domingo de Adviento en este año. Y hoy nosotros tenemos una oración, que es la oración colecta que siempre usamos. Y luego vamos a tener lecturas de Isaías, San Pedro, la segunda carta de San Pedro, y luego San Marcos. En San Marcos vamos a tener realmente el inicio del Evangelio de Jesús en los Evangelios, porque nosotros sabemos que Marcos es el Evangelio más antiguo de los 4 Evangelios que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces, en San Marcos tenemos el inicio del inicio, realmente, como podemos decir, del Evangelio de Cristo en su tiempo. Entonces hoy vamos a estar leyendo estas lecturas y tengo algunos comentarios y pensamientos para estas lecturas que hoy tenemos. Siempre en la estación de Adviento siempre estamos pensando especialmente en la paciencia, en el esperar y en el concepto de prepararnos para la venida de Cristo, que es por venir también y vino una vez y esto es lo que celebramos en el nacimiento, pero también estamos esperando que nos visite de nuevo. Esto es un concepto muy central de la estación de Adviento. Entonces es algo que nosotros podemos ver en la segunda carta de San Pedro, en las otras lecturas que hoy tenemos. Entonces, vamos a empezar con la oración colecta, que es una oración que puede poner enfrente de nosotros algunos conceptos para la estación de Adviento y también para el día Adviento 2, que es el domingo para hoy. Entonces, que el Señor esté con ustedes. Y vamos a orar, vamos a estar en oración. Dios de misericordia, que enviaste a tus mensajeros los profetas a predicar el arrepentimiento y preparar el camino de nuestra salvación. Danos gracia para atender sus advertencias y abandonar nuestros pecados, a fin de que recibamos gozosamente la venida de Jesucristo nuestro Redentor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Muy bien, entonces en esta oración nosotros podemos escuchar algunos de los conceptos más centrales de la estación de Adviento. Y es importante escuchar que aquí está mencionando el concepto del mensajero, los mensajeros. Entonces podemos ver que en la Biblia y en las oraciones hay un ministerio muy importante, muy central de los mensajeros, quienes son los profetas. Pero también este es un concepto que podemos usar en nuestras vidas hoy en día también, que Dios siempre está mandando mensajeros. Y como vamos a ver en la lectura de San Marcos con Juan el Bautista, no siempre aparezcan los mensajeros en una forma que nosotros vamos a decir, oh, es obvio que es mensajero de Dios. Entonces muchas veces los mensajeros de Dios vienen al mundo con una cara muy difícil a veces de reconocer. Muchas veces en la Biblia nosotros podemos ver que los mensajeros de Dios son afuera de la ciudad, afuera de lo normal, afuera de un lugar central en la sociedad. Entonces podemos ver en nuestras propias vidas también cómo a veces alguien es para nosotros en nuestra vida un mensajero de Dios, aunque esta persona no es muy religiosa, no es muy pegada a la iglesia, o es alguien que nosotros podemos decir que es poco diferente.
Dios puede usar cualquier persona y siempre en la Biblia, por lo menos la voz de Dios muchas veces aparezca en la persona menos esperada. Entonces, hasta las personas con quienes no estamos muy bien, que a veces tenemos conflictos, a veces también esas personas puedan ser la voz de Dios en nuestras vidas, no siempre. Pero es algo que nosotros tenemos que a veces abrir nuestra perspectiva de cómo son los mensajeros quienes están aquí compartiendo la voz del Señor. Porque Juan en su tiempo era muy raro. El Señor Juan, quien es el primo de Cristo y quien bautizaba antes, 6 meses antes o más que Jesús. Entonces, todo el mundo dijo que este Señor es muy diferente, muy raro, porque vivía en el desierto y su ropa era muy distinta también. Entonces podemos ver que muchas veces los mensajeros que Dios usa no siempre son en el centro de la sociedad. Bueno, vamos a ver también como en la primera lectura, en Isaías, en el capítulo 40 de Isaías, cómo Dios tiene una cara a veces muy tierna, muy listo para consolar y para estar muy comprensivos con nosotros. Muchas veces en el Adviento pensamos en cómo Dios va a venir para juzgar el mundo. Y es importante entender que juzgar para Dios es destapar la verdad en nuestras vidas, en nuestro mundo. Vivimos nosotros con muchos secretos y los secretos son difíciles para muchos de nosotros y yo sé cómo es vivir con secretos. Y yo creo que todos de una forma u otra saben cómo es vivir con secretos en la vida y es muy difícil. Entonces en todas las lecturas de Adviento, y especialmente hablando de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de un momento cuando Dios va a destapar todos los secretos del mundo. Y esto para muchos es un momento muy lindo, muy bonito, porque ya no tenemos que vivir como antes vivíamos. Ya no tenemos que vivir con secretos, ya no tenemos que vivir con esas cosas guardadas adentro que no queremos compartir, que no queremos hablar. Entonces es una confesión total para todo el mundo. Podemos verlo de esta manera, que la segunda venida de Cristo es como una confesión de todito el mundo, todo el pueblo de Dios. En un instante va a tener todos sus secretos perdonados, expresados y perdonados y disculpados, pero juzgados de una forma también. Esto es el concepto de juzgar, no castigar, pero decir que esto no tienes que vivir ya más, no tienes que vivir ya más con estos secretos que has estado guardando. Esto entonces es Isaías y luego vamos a tener una carta de Pedro, la segunda carta de San Pedro, que es menos conocido, pero es importante de todos modos. Y luego el Evangelio de San Marcos, los primeros versículos del primer capítulo de San Marcos. Entonces vamos a tener esto de Isaías. Capítulo 40, versículo 1 y lo que sigue. No voy a leer toda la lectura para hoy, pero algo para darnos el espíritu de esta lectura bonita. El Dios de ustedes dice: consuelen a mi pueblo, hablen con cariño a Jerusalén y díganle que su esclavitud ha terminado, que ya ha pagado por sus faltas, que ya ha recibido de mi mano el doble del castigo por todos sus pecados. Una voz grita: preparen al Señor un camino en el desierto. Tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Rellenan todas las cañadas, allanan los cerros y las colinas. Entonces es un momento de ver cómo en la vida nosotros a veces nos encontramos en un desierto espiritual o un desierto realmente de la vida entera,
en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones con los demás. Nos encontramos sin saber muchas veces cómo llegamos. Nos encontramos en un desierto y no sabemos cómo salir, no sabemos el norte ni el sur y la dirección para salir del desierto. Entonces aquí tenemos una imagen en que Dios nos busca en el desierto para consolarnos. El momento en que nosotros podemos decir que, oh Dios, estoy perdido en el desierto. En este momento estamos en la lectura para hoy. Dice, consuelan a mi pueblo, que preparan al Señor un camino en el desierto, donde está la gente, muchos de nosotros, y más que nunca en estos tiempos de la pandemia. Dios está en el desierto con nosotros para consolarnos. Es decir, que sí, a veces estamos en estos tiempos difíciles, estamos en el desierto y es una imagen de tener a nuestro lado a alguien que nos entienda, que es el Señor, y que camine con nosotros, suavizando nuestro camino en el desierto, haciendo un poco más fácil nuestro caminar en un lugar muy difícil. Yo no sé de todos ustedes, pero para mí esto es una imagen muy importante porque los tiempos en que me he encontrado en un desierto en mi vida, me siento muy solo, me siento muy aislado. Y yo pienso, ni Dios me puede encontrar aquí, ni Dios me puede encontrar en este desierto. Entonces aquí tenemos una imagen muy importante para Adviento, que es la presencia de Dios en el desierto. Y bueno, los detalles son diferentes para cada persona, pero cada persona tiene en su vida, tarde o temprano, un desierto espiritual, emocional, de las circunstancias, de las finanzas, de los trabajos. Es una imagen para todos nosotros, no solo algunos. Todos las personas en tu familia, en tu vida, e incluso nosotros y usted van a entrar o están en este momento adentro de un desierto espiritual, emocional, financiero, lo que sea. Entonces es una imagen de Adviento, Dios con nosotros en el desierto, hablando palabras de presencia y de consuelo. Bueno, ahora vamos a ver lo que tiene esta carta menos conocida, la carta de San Pedro, la segunda carta. Y es un momento en la comunidad de ellos, cuando ellos estaban luchando con cómo vivir en comunidad prácticamente, porque ellos vivían como todas las comunidades, vivían con muchos conflictos entre ellos y mucha impaciencia. Y nosotros que hoy en día tratamos de vivir en comunidad en las iglesias o en las familias o en el trabajo, nosotros sabemos que cuando haya más que una persona, que hay 2, 3 personas, tarde o temprano viene el conflicto. Tenemos discusiones, tenemos diferencias de opinión o de prioridades. Y eran siempre así ellos en las iglesias cristianas antiguas también. Entonces en San Pedro, en el tiempo de San Pedro, la comunidad cristiana estaba viviendo con conflicto también. Y aquí, en esta lectura, él está diciendo que ellos tienen que tener paciencia con Dios y paciencia con ellos mismos, porque la paciencia es la única medicina para el conflicto realmente. Tolerancia y paciencia. Entonces es algo que voy a leer de esta parte de San Pedro, segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9, 10 en este vecindario más o menos. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen,
sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Entonces esto voy a repetir lo que dice. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, sino que Él tiene paciencia con ustedes, con nosotros, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Entonces nosotros, si estamos viviendo una vida equivocada, es bueno decir que Dios tiene paciencia con nosotros y Dios quiere esperar hasta que nosotros encontramos el camino recto, el camino el camino mejor en pocas palabras. Entonces aquí es una indicación. Aquí en la Biblia dice que Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Y esto como cristianos es algo que sí sabemos. Pero es bueno, para mí, es bueno recordar con las escrituras, con la evidencia de la escritura, que Dios es un Dios que tiene paciencia con nosotros. Y es un modelo que se usa para mostrar que si nosotros vamos a imitar a Cristo, si vamos a imitar a Dios, vamos a imitar la paciencia misma que Dios muestra con nosotros. Dios tiene paciencia con mis errores, con mis equivocaciones, con mis problemas. Entonces yo recibiendo la paciencia de Dios, yo recibiendo la paciencia del Señor, bueno, puede ser que me motiva a tener paciencia con los demás también. La persona que me molesta, la persona que me está discutiendo, acusando, la persona que me está criticando, las quejas de las personas a veces requiere mi paciencia. ¿Y de dónde voy a sacar la paciencia? Solo por la imagen del Señor que me enseña. Con un ejemplo. Yo merezco mi vida, el castigo del Señor. Es algo humano. Todos nosotros merecemos, como dice, merecemos su castigo, pero Dios, al contrario, nos muestra amor y paciencia y nos acepta como somos. Nos ama como somos. Entonces de aquí podemos ver un mensaje muy central para nosotros como cristianos, que aunque nosotros merecemos el castigo, Dios nos muestra paciencia, amor y perdón. Nos muestra perdón. Nuestra parte que queda con nosotros es arrepentir y intentar vivir mejor, confesando nuestros pecados, confesando nuestros secretos. Y luego después tratando de vivir una vida abiertamente en el servicio de Dios, con sinceridad y con una mente que sabe que Dios nos mostró comprensión y perdón, y nosotros también podemos mostrar la misma paciencia con las personas en nuestras vidas. No es fácil y yo no digo que es fácil. Y tampoco digo que lo tengo perfectamente en mi vida presente la paciencia, pero es algo que podemos ver que es una característica de Dios y es algo que nosotros podemos usar como un modelo para mostrar cómo manifestar el amor de Dios en el mundo con nuestra paciencia. Vamos a leer parte también de San Marcos. Nosotros sabemos que San Marcos es el evangelio más antiguo de los 4. Es que tenemos 4 evangelios en la Biblia, como todos sabemos, y el evangelio de San Marcos es probablemente el más antiguo. Entonces lo que podemos escuchar aquí es el principio del principio de lo que Dios está haciendo en la vida y ministerio de Cristo. Es decir, que en estos tiempos ellos estaban viviendo con una religión muy antigua también, los judíos. Y cuando apareció Jesús, Él apareció no solo, pero con un mensajero que indicaba su presencia y su importancia. Y esto es Juan el Bautista, que es el primo de Cristo. Y Él viene con un sermón muy diferente y muy raro. Y Él está predicando en el desierto, afuera de la ciudad, afuera de la sociedad. Y Juan el Bautista tiene un mensaje de alguien que viene después de él, que es más importante, más poderoso, y es el mismo Cristo.
Y podemos ver aquí el testimonio de Juan. Y el testimonio que él tiene es sus palabras, su ubicación y su humildad. Su humildad. Sus palabras son para indicar la importancia de otra persona. Entonces, en pocas palabras, sus sermones, mira, la persona que es más importante que yo. Y también su ubicación. La ubicación de Juan es muy importante. Su sermón se predica afuera de la ciudad, afuera de la fama, afuera del lugar más central, afuera de la sociedad. Entonces nosotros a veces tenemos que buscar la presencia de Dios en un lugar menos conocido, en un lugar menos famoso. En el desierto, en pocas palabras, entre comillas. El desierto a veces es donde Dios aparezca en nuestras vidas. Y entonces para nosotros la ubicación es algo que podemos usar como una imagen de la importancia de Juan el Bautista, que él aparezca afuera de la ciudad. Y es por algo, para enseñarnos que a veces nosotros en nuestras vidas vamos a encontrar la presencia de Dios afuera de lo normal, afuera de los canales más conocidos en nuestras vidas. Y voy a leer entonces cómo es el inicio de la buena noticia de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Está escrito en el libro del profeta Isaías: envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábrenle un camino recto. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel del monte. En su proclamación decía: después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, como dije, Juan se encuentra afuera de la ciudad, en el desierto, en el mundo muy, muy desconocido en esta parte, y apareció con la ropa y el aspecto y la cara muy rara, muy diferente, como alguien poco fuera de lo normal, podemos decir. Y viene también con un testimonio, un sermón muy humilde, diciendo que hay otras personas que son más importantes que yo. Y estas son palabras que se escuchan también en algunas cartas de San Pablo, cuando él dice que nosotros tenemos que considerar la otra persona, los demás, más importante que nosotros a veces, porque nuestra naturaleza es enfocar en nosotros mismos, y esto es normal y no estoy criticando, solo que a veces, como Juan, podemos decir que mira, él tiene un mensaje, un testimonio más importante que el mío, o ella tiene una voz, una historia, una cuenta más importante de lo que yo tengo en este momento. Entonces a veces nosotros usamos nuestra voz para llamar la atención a otra persona y su testimonio. Muchas veces nosotros, si tenemos personas que nos están escuchando, podemos decir: mira, gracias por escucharme, pero también yo quiero mencionar otra persona que tiene un testimonio aún más importante en este momento que el mío. Y es algo que a veces yo quiero hacer en mi ministerio, y es algo que yo espero que nosotros hagamos como cristianos muchas veces. Es decir, que con Juan vamos a llamar la atención a otras personas para compartir
compartir el mensaje, compartir el sermón, compartir la predicación, compartir el testimonio. Juan no quiso la fama para él mismo. Juan quiso compartir y llamar la atención a su primo Jesús para que él se conociera más y más en su ministerio. Entonces, estos son algunos de los conceptos y pensamientos que tenemos para Adviento. Gracias por estar aquí conmigo en estas lecturas. Como decía en la lectura, la confesión es algo importante y Dios escuchando nuestra confesión nos ayuda a vivir sin secretos y sin nuestra conciencia con esas cosas pesadas que son los secretos en nuestras vidas. Es normal tener cosas que queremos cambiar, es normal. Todos nosotros tenemos algo que tenemos que superar en esta vida, en el desierto de nuestras vidas. Y con la confesión, que tiene mucho poder para nosotros, Dios es comprensivo y compasión y con nosotros y misericordioso con nosotros y nos va a escuchar y nos va a perdonar y nos va a ayudar a predicar el mensaje y testimonio de Cristo, que es el que ha venido al mundo y que va a venir para juzgar el mundo, y es alguien que nos puede encontrar en el desierto donde a veces nos encontramos en este mundo. Muchas bendiciones a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y yo espero que los pensamientos de estas lecturas están algo que les ayude en su propia vida de fe espiritual, y que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. Gracias.